amparo contra resoluciones judiciales, que en realidad es un tema muy importante en nuestra casuística judicial, ¿no? En nuestra casuística en el sistema de justicia. No es esto un tema relevante ahora, a propósito del Código Procesal Constitucional, en realidad, diría yo, siempre, ¿no? Siempre tiene una nota importante este tema de amparo contra resoluciones judiciales. Y claro, esto lo vamos a conversar en función de las reglas que tiene el denominado nuevo Código Procesal Constitucional. Y lo que ofrece el código ahora es en el artículo 9, ¿no? Las reglas, yo diría principales, que hay que tener en cuenta para trabajar un proceso de amparo contra resoluciones judiciales. En el denominado nuevo código es artículo 9, y en el Código Procesal Constitucional, el anterior, el derogado, artículo 4. Yo he puesto ahí la imagen que están viendo para comprobar que las palabras que se usan en el código de ahora y el anterior son exactamente las mismas. Es decir, las reglas aquí no han cambiado, ¿no? Pensando en lo que hay que cuidar para la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Y lo que dice el código es que para organizar un amparo contra resolución judicial, dicha resolución judicial debe tener de carácter firme, ¿no? Firme, esa es la palabra, firme. Dictada con manifiesto agravio de la tutela procesal efectiva. Entonces, quien piensa hacer un proceso, ¿no? Está imaginando un proceso de amparo contra resoluciones judiciales, lo primero que tiene que tener en cuenta es que para esto debe contar con una resolución judicial firme. Y lo otro que este artículo 9 establece es que no debe el agraviado consentir el agravio, es decir, el agravio. ¿No? Si hay agravio consentido, la chance de hacer un proceso constitucional contra resoluciones judiciales no funcionaría, ¿no? Son supuestos de procedencia. Firmeza de la resolución y no consentir el agravio. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Sobre la firmeza de la resolución, el Tribunal Constitucional, en el caso Ambep versus Bacus, y esto es el expediente 1209-2006 amparo, se ocupó de hacer entender qué significa una resolución judicial firme, ¿no? Para efectos de la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Según se puede leer en esa sentencia del caso Ambep versus Bacus, el Tribunal Constitucional explica allí, ¿no?, que lo que el Código Procesal Constitucional solo exige para la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales es que la resolución tenga el carácter de firme. Y el tribunal, que era la última instancia en ese proceso, lo que significa que el demandante venía perdiendo en aquel caso, el tribunal entonces discrepa del criterio que en ese momento los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia habían tenido en cuenta para desestimar la demanda de amparo, ¿no?, contra una resolución cautelar, resolución judicial cautelar. Porque para esas instancias judiciales, primera y segunda, para que el amparo contra resoluciones judiciales proceda, además de firme, decían estas instancias, debían tener el carácter de definitivas, ¿no? Definitivas. Y este asunto, ¿no?, definitivas, el requisito de resolución definitiva, es lo que el tribunal enseña en esa sentencia, que no es exigible. El tribunal allí, en esta sentencia, lo que dice es,
la ley solo exige firmeza. No exige resolución firme, pero que además sea definitiva. Solo que esté firme. Y a partir de esa explicación, el tribunal entonces resuelve el caso de esa demanda de amparo contra una resolución cautelar promovida por ANBEP contra Bacus, resolución cautelar que fue dictada en un proceso civil ordinario presentado por Bacus contra ANBEP. En ese proceso civil ordinario de Bacus contra ANBEP, Bacus solicitó una medida cautelar que le fue concedida por el juez civil. Esa resolución cautelar del juez civil en ese tiempo fue apelada, porque es lo que correspondía hacerse con las reglas del Código Procesal Civil de aquel momento, y la Sala Civil confirmó la resolución cautelar, que otorgaba medidas cautelares a Bacus. ANBEP no conforme con esa resolución cautelar de segunda instancia, y ya no había más posibilidades de reclamar intraproceso en ese proceso civil contra la resolución cautelar, ANBEP decidió hacer un amparo contra las resoluciones cautelares. Y lo que trajo a cuestionamiento fue, y dirigió su pretensión, fue contra la resolución cautelar. No contra una sentencia, no contra una resolución dictada en el proceso principal, sino contra una resolución cautelar. Como les decía, esta demanda no fue aceptada por los jueces de primera y segunda instancia, porque para ellos, además debía tener el carácter de definitiva dicha resolución. Y a partir de esa idea, rechazaban la demanda. El tribunal, en el caso ANBEP, enfatiza que la definitividad no es un requisito que se exige para amparo contra resoluciones judiciales, y en consecuencia el tribunal resuelve ese caso y termina con un resultado en aquel tiempo favorable a los intereses de quien demandó, o sea, de ANBEP. Pero lo destacable, ¿no?, lo importante del caso ANBEP versus Bacus, que me sirve de apoyo para explicar la idea de firmeza, es que es solo eso, ¿no? Debe estar firme la resolución. No necesariamente definitiva, porque en materia cautelar, si algo no existe y no habrá nunca por su propia naturaleza, es que una resolución tenga el carácter de definitiva. Y no puede haberlo porque no es compatible con su esencia, con su naturaleza. Pero claro que queda firme, ¿no? En aquel proceso se dictó la medida, lo que correspondía era apelar, se apeló, se confirmó y no hay más donde reclamar. En consecuencia, hay que protestar a través del amparo contra resoluciones judiciales. Dice el tribunal además ahí, cosa que es una idea que puede compartirse, que si se exigiera, ¿no?, el carácter de definitiva de la resolución judicial, entonces las resoluciones cautelares no podrían ser revisadas a través del amparo, lo cual autorizaría entonces a contar con una zona fuera de control, ¿no?, una zona exenta de control. El poder cautelar de los jueces, que es un gran poder que se tiene en los procesos, podría quedar fuera de control de constitucionalidad, y eso pues en un Estado constitucional no es admisible. Así que entonces, cuando se habla de resolución judicial firme, no hay que pensar necesariamente en sentencias, ¿no?, sino hay que pensar en otro tipo de resoluciones, como los autos, que solo deben quedar firmes, y creo que el ejemplo de las medidas cautelares es muy interesante para entender esta idea de procedencia, ¿no?, del amparo contra las resoluciones judiciales, pensando solo en la firmeza. Y lo otro que, reitero, exige el código es no consentir el agravio. Entonces, aquí lo que tiene que hacer toda aquella persona que litiga en un proceso ordinario y que entiende que una resolución judicial le causa agravio a sus derechos, lo que tiene que hacer es protestar en la primera oportunidad dentro del proceso ordinario. No tiene sentido no reclamar en el proceso ordinario, pese a tener
pleno conocimiento de las resoluciones judiciales, estar debidamente notificado, no protestar y de repente, luego más adelante, en algún momento, pasado el tiempo, se acuerdan que hay una resolución que ahora, ¿no es cierto?, encuentran como agraviante a sus derechos. Y a partir de eso organizar un amparo contra resoluciones judiciales. Hay un límite en la ley, no dejar consentir. Y no se deja consentir algo cuando se reacciona en tiempo oportuno, se protesta a través de los medios de impugnación que la ley respectiva provee, y eso es lo que tiene que hacer todo litigante si es que luego decide presentar una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, diría yo, en esta primera parte de la conversación, los supuestos de procedencia de antes y de ahora son los mismos, y me parece que aquí entonces no hay mayor cambio, ¿no? El artículo 6 del Código Procesal Constitucional vigente prohíbe el rechazo liminar de las demandas. ¿Esto era posible con el código anterior? La respuesta es sí. El código anterior autorizaba el rechazo liminar de las demandas, había un catálogo de supuestos para rechazar liminarmente las demandas, supuestos taxativos previstos en la ley, y claro, la idea es, como corresponde, el rechazo liminar siempre que la causal esté, ¿no es cierto?, debida y claramente acreditada. En la duda, a favor del proceso, hay que admitir el trámite. Así que esa idea de rechazo liminar, siempre que la causal esté nítidamente acreditada. Pero ¿qué ha hecho el código actual? Dice, no cabe rechazo liminar. Y ya sobre esto, en realidad, se está conversando, ¿no?, en diversos espacios y también dentro del espacio de los jueces sobre estas reglas, ¿no? O sea, el Código Procesal Constitucional, perdón, a contrapartida de otros textos legales, ha apostado por establecer un mecanismo distinto, ¿no? El no rechazo liminar. Y la verdad es que esto va a provocar, y de hecho ya seguro en la praxis está provocando, que se tengan que recibir demandas, ¿no?, que manifiestamente no van a tener, diríamos, un resultado posible, ¿no?, viable, porque tienen una afectación, ¿no?, insubsanable, que no va a permitir que los jueces resuelvan el tema de fondo. Por ejemplo, los tiempos para presentar demandas de amparo y también amparo contra resoluciones judiciales tienen plazos, tienen que ser observados por quien pretende ir a la vía constitucional a hacer una demanda de esta naturaleza. Pero ¿qué sucede si se viene largamente fuera de ese plazo? Una lectura, ¿no es cierto?, diríamos, y observancia de este artículo 6 provocaría una admisión de esa demanda, a pesar de haberse presentado abiertamente en forma extemporánea, pero habría que tramitarla, diría uno, esperar que la otra parte alegue algo, ¿no?, seguramente a la hora de contestar, o sin ella tal vez, porque no siempre contesta la parte demandada, pero podría contestar. Y enseguida lo que el juez tendría que hacer es emitir seguro una sentencia, una resolución inhibitoria en la parte del saneamiento y por último, en la sentencia. Entonces la pregunta aquí es, ¿no?, es esa. ¿Para qué admitir una demanda cuando tiene esa causal de improcedencia marcadamente ¿no?, y manifiesta? No se entiende la lógica. Claro, uno diría, pero seguro que en el código se explica algo. Bueno, nosotros tenemos, y ustedes también, el texto legal, pero yo no he podido tener acceso a, ¿no?, la exposición de motivos, de por qué se ha hecho esto. Podríamos especular, ¿no?, algunas ideas que seguro podría haber considerado el legislador, pero ese es un plano especulativo. De repente el legislador pudo haber dicho, es que los jueces
constitucionales todo rechazan. Entonces, mejor que no rechacen. Es como pasar de un extremo a otro, pero para decir que los jueces constitucionales todos rechazan, si fuera el argumento, yo estoy ensayando un argumento, si fuera el argumento, yo supongo que el legislador debía contar con data, ¿no? Real, y que se sepa, porque los jueces aquí en la Corte de Lima, sobre todo constitucionales, lo han señalado, nunca tuvieron participación alguna en las reformas sobre este Código Procesal Constitucional. Entonces, llama la atención, pues, promover reformas legales descuidando la cuestión real, ¿no? O sea, yo entiendo que si se quiere reformar procesos judiciales, está bien, hay que reformar procesos constitucionales, si corresponde, pero miremos la realidad, porque de pronto podríamos generar, ¿no?, un efecto no querido, y estoy seguro que los legisladores seguramente lo que no quieren es hacer todavía que el litigio se convierta en un lugar menos interesante, menos atractivo, estoy seguro de eso, pero de pronto las reglas van a ir contribuyendo a eso, ¿no? Digo, las reglas, las normas, las disposiciones van a ir contribuyendo a eso. Entonces, no se entiende bien por qué esa prohibición, ¿no? Y luego, ensayando otras opciones para advertir de lo preocupante que es este artículo, ¿no? Uno pregunta, ¿y si el juez que recibe una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, calificando la demanda, estudiando la demanda, ¿no es cierto?, con todo lo que se alega y se trae allí como evidencia de lo que se alegó, las pruebas, repara en que el demandante tiene una demanda igual, idéntica, en otro despacho judicial presentado con anterioridad, ¿no? O sea, hay un proceso idéntico. Litispendencia, ¿no? Litispendencia es esta figura en términos procesales. Si el juez repara esto, por la prohibición del artículo 6 tendría que tramitar. Eso implicaría que el juez entre a conocer está siendo conocido por otro juez, artículo de la un presidente aló, sí, ahora sí, estamos retomando, creo, la conexión, ¿sí? Sí, doctor, se le escucha bien. Sí, hubo una... Bueno, son estas cosas que suelen pasar, pero ya felizmente estamos nuevamente conectados. Entonces les decía, si el juez de la demanda de amparo contra las resoluciones judiciales reparara en que ya hay cosa juzgada constitucional, porque el caso ya fue resuelto antes, entonces con el artículo 6 debería tramitar para más adelante decir que la demanda era inviable. La verdad, eso gran sentido no tiene, ¿no? Gran sentido no tiene. Pero yo quería decir algo sobre este artículo en base a estas situaciones problemáticas que he comentado, pero está. Entonces, que a propósito de amparo contra resoluciones judiciales, hoy el Código Procesal Constitucional tiene acabamos de comentar, ¿no? La Corte Suprema. El código anterior no tenía esto, ¿no? El
juez, sala superior. Juez, primera instancia, sala superior, segunda instancia, y de allí, si hubiera agravio, al TC. Hoy no, hoy es sala superior, segunda instancia suprema, sala constitucional y social de la Corte Suprema, y agravio, TC, ¿no? Bueno, ¿qué buenas razones ha tenido el legislador para hacer esta reforma? No se sabe, tampoco. No tengo ideas. Podríamos ensayar otra vez algunas ideas, especular sobre el tema, pero no tiene mucho sentido. Bueno, sala superior solo en Lima. Habían dos, y ese era un importante volumen de trabajo, siempre lo ha generado. En el país, cada vez que termina un proceso ordinario, los que no han obtenido un resultado favorable se sienten muy tentados de organizar amparo contra resoluciones judiciales, creyendo, equivocadamente por supuesto, algunos, no todos, creyendo que a través del amparo contra resoluciones judiciales probablemente el resultado podría ser distinto, ¿no? Pero ya sabemos que si eso se cree, hay un error de concepción enorme allí, porque el amparo contra resoluciones judiciales nunca va a conducir a que el resultado del proceso ordinario cambie, ¿no? Lo que el amparo contra resoluciones judiciales permite es que el juez constitucional verifique si en el proceso ordinario se ha lesionado algún derecho constitucional que viene siendo invocado en la demanda de amparo contra resoluciones judiciales, y punto, ¿no? Es un trabajo de verificación nada más, pero no es el juez constitucional, el juez ordinario que resolvió la demanda o el proceso ordinario, ¿no? Entonces, hoy este es un trabajo que se le ha encargado a las salas superiores. Ya algunos colegas de estas instancias, aquí en Lima, ¿no?, comentan que, claro, esto comenzó hacia la última semana de julio, entró en vigencia el código nuevo, y está la carga subiendo, ¿no? Subiendo porque es un importante volumen de trabajo el que traen los amparos contra resoluciones judiciales. Pregunto a la organización, hay un participante levantando la mano, ¿se concede la palabra? ¿O terminamos de hablar y luego concedemos el uso de la palabra? ¿Me indican? Sí, doctor, ¿podría terminar su ponencia primero antes de responder? Entonces, a los participantes, al final de la presentación, podemos aceptar sus intervenciones. Gracias. Esto en primer término. Entonces, todo lo que era amparo contra resoluciones judiciales, que antes estaba en manos de los jueces especializados constitucionales, hoy se ha movido hacia las salas superiores, y es ahora de los primeros temas que tiene, ¿no? De los primeros temas, o sea, de la carga procesal más importante hoy día es amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? En Lima, 3 salas va a faltar, ¿no? Va a faltar. Eran 2, ya son 3, y sé que se están haciendo gestiones para que el número crezca porque el volumen es alto. Pero bien. Y lo otro es que ahora la segunda instancia es la Corte Suprema. Bueno, la verdad es que eso tampoco se entiende muy bien si solo tenemos en cuenta que los tiempos, ¿no?, que emplea hoy la Corte Suprema por las razones distintas que se tienen para resolver las controversias, no son, pues, ¿no? No solo las ideales, ¿no? Diría las que en promedio vendrían a ser aceptables, ¿no? Y estamos hablando de procesos de procesos constitucionales, o sea, de protección de derechos constitucionales, ¿no? De tutela urgente. ¿Por qué se ha movido la competencia hacia la Corte Suprema? Sabiendo que la Corte Suprema tiene acumulada, ¿no?, carga procesal, no de ahora, de siempre.
otra vez, yo creo que ahí no se ha leído, ¿no? La realidad judicial, o si se la ha leído, en realidad no se le ha dado importancia a esto. Debiera, ¿no? Una reforma legal que prescinde de la situación real de los despachos jurisdiccionales para asignarles más competencias, en realidad no parece, ¿no?, una idea que resulte la mejor, ¿no? Quizá podrían haberse considerado otros aspectos, pero ya está así, ¿no? Entonces, ahora la Suprema, que estaba recargada, ahora va a recibir, como si no fuera suficiente lo que tiene, ¿no? Carga procesal derivada de amparo contra resoluciones judiciales, que insisto, es alto, ¿no? Es alto, es un buen porcentaje en el trabajo de los jueces constitucionales. Entonces, el juez competente aquí se ha movido y ese es un tema que quería comentarles, ¿no? ¿Qué más hay aquí? El tiempo para presentar la demanda, ¿no? El plazo. Yo les decía, hay un plazo para presentar la demanda. Claro, el código nuevo, ¿qué dice? Acá dice, tratándose del amparo contra resolución judicial, el plazo para interponer es de 30 días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme. O sea, si la resolución que uno quiere cuestionar en un proceso de amparo contra resolución judicial es de segunda instancia y esa es la resolución firme, bueno, de ahí me notifican y de ahí comienzan mis 30 días. ¿Cómo era antes? No corría desde ahí. O sea, en realidad uno estaba habilitado desde ese momento, pero terminaba, ¿no?, 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena que se cumpla lo decidido. O sea, de devuelto el expediente a primera instancia. Y todos sabemos la realidad judicial. Forma la devolución de un expediente de una instancia superior a una inferior no es un tema meses o 3 semanas, meses o más. Hoy, con la precisión que ha hecho el nuevo código, es bueno, ya estamos acá con estas incidencias. Bueno, seguimos. Son 30 días desde que queda la resolución judicial firme. Y luego el plazo ya no cuenta más, ¿no? Entonces, hay un cambio, hay que tener en cuenta ese tiempo para efectos de, ¿no? Sobre amparo contra resoluciones judiciales, ¿cuál es el ámbito? Y voy terminando con el ámbito y con la notificación a los jueces, ¿no? Para entender el amparo contra resoluciones judiciales, ¿es solo por violación de derechos constitucionales de naturaleza procesal o también de sustantivas? Bueno, ya en el caso Apolonia Colca, este es el expediente 3179-2004, amparo, que trabajó el TC. En ese caso, el tribunal abrió, ¿no?, el amparo contra resoluciones judiciales, no solo respecto de vulneración de derechos constitucionales de carácter procesal, sino también los sustantivos. En ese momento yo pude leer y escuchar, ¿no?, opiniones de especialistas sobre el tema constitucional, que decían que el tribunal, bueno, no hizo bien en ampliar el ámbito de aplicación del amparo contra resoluciones judiciales y que eso solo iba a provocar una enorme avalancha de expedientes, de demandas, ¿no?, de amparo. No sé si luego de tantos años de haber esta idea ya ha sido presentada, ¿no?, por el TC y trabajada en sede judicial, ese reparo dicho por especialistas constituye una realidad. Sigo pensando que lo que más hay, y eso es lo que informa la casuística, son demandas de amparo contra resoluciones judiciales por vulneración de derechos constitucionales de naturaleza procesal. Pero a tener presente
esta idea que, repito, está en el caso Apolonia Colca, cuyo número les he comentado. Y finalmente, ¿no? Yo quería comentar esto de si la demanda debe o no notificarse a los jueces. Hoy el código dice que no. El código dice que no y el código anterior decía que sí. Pero yo he podido leer ayer exactamente, pude tener acceso a un auto, no sentencia, a un auto dictado por una sala del Tribunal Constitucional en un expediente de habeas corpus 2748. Disculpe por Sí. interrumpirlo, su tiempo ha finalizado y también... Ahí termino con esta idea. Aquí, Termino con doctor. esta idea. Solo lo digo y ya. Les decía, es el expediente 2748-2019, ¿de acuerdo? Es un habeas corpus. Aquí el Tribunal Constitucional, les digo, ha inaplicado el artículo 5 del Código Procesal Constitucional vigente, que dice que no se notifica a los demandados. El tribunal dice que sí. A los jueces habría que notificar.